Maitei Pemehuará, Temimboecuera, Poapú, Poesuripeguá. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy la profesora María Liliana, tu docente de Ciencias Sociales, y hoy trabajaremos con la disciplina Historia y Geografía. El tema a desarrollar el día de hoy, las invasiones inglesas. Para lo mismo, estaremos desarrollando las invasiones inglesas y asimismo la invasión napoleónica a la península ibérica. Los propósitos del día de hoy son los siguientes: valorar la influencia de los ingleses en la historia de las colonizaciones, identificar cuáles son los motivos de la invasión inglesa y por último, distinguir las características de la invasión napoleónica. Comencemos con nuestra situación inicial. Dani visita el Centro de Recursos de Aprendizaje para buscar informaciones sobre la tarea que tienen pendiente. En esa búsqueda se encuentra con Male y conversa. Male, ¿cómo estás? Qué bueno que llegarás. ¿Viste las noticias? Dani, me alegra verte. Sí, estuvimos mirando en casa con mamá. Me dio miedo ver cómo el ejército ruso invadió Ucrania. ¿Cuántos tanques entraron? Sí, a mí también. ¿Cuántos armamentos? Nunca pensé ver esto. Me pregunto si también alguna vez se dio una invasión de alguna potencia por aquí. Las invasiones pueden ocurrir por diversas razones, como la expansión territorial, el conflicto político, la conquista militar, la búsqueda de recursos naturales o incluso por motivos humanitarios, en casos de intervenciones internacionales para proteger derechos humanos o mantener la paz. Bien chicos, comencemos la clase del día de hoy con las invasiones inglesas. Podemos decir dos expediciones inglesas que realizaron las Fuerzas Armadas británicas en los años 1806 y 1807, con la intención de ocupar la ciudad de Buenos Aires. ¿Quién fue Napoleón Bonaparte? El primer cónsul y emperador de Francia entre los años 1799 y 1804 y de 1804 a 1814. Rigió los destinos de Europa durante 3 lustros, es decir, 15 años. Napoleón Bonaparte fue para sus admiradores el hombre providencial que fijó las grandes conquistas. Bien, sigamos con el segundo punto del día, la invasión napoleónica a la península ibérica. Causas directas de la invasión. La situación de España. La invasión napoleónica a España que ocurrió por medio de una trampa que utilizó Bonaparte. Otra causa que podemos mencionar, el conflicto en el trono español. Existía un conflicto entre padre e hijo y Napoleón se ofreció de mediador, obligando a la abdicación de Carlos IV a favor de su hijo Fernando VII, que posteriormente esto utilizó Napoleón Bonaparte para nombrar a su hermano como rey de España. Aquí surge entonces la creación de las regencias. Por este motivo son creadas las juntas de regencia como reacción a la invasión napoleónica, rechazando la autoridad del nuevo rey. Nuestros pobladores decían que ya no era España la regente, que ya pasó a manos de los franceses. La invasión inglesa al Río de la Plata.
se produjeron en 1806 y 1807 como venganza ante el apoyo español a Francia, que había atacado a Inglaterra años antes. Y así, las pretensiones de Buenos Aires, el ejemplo de la independencia de Buenos Aires, donde los criollos exigieron la destitución del representante del virrey y nombraron una junta de gobierno propio. Bien chicos, llegamos a la evaluación de la clase del día de hoy. Veamos qué nos sugiere. Responder con falso o verdadero. Vamos a la siguiente afirmación. Las invasiones inglesas al Río de la Plata se produjeron en 1811. Vamos a hacer memoria. ¿Es una opción falsa o verdadera? Muy bien, están muy atentos. Es una opción falsa, porque en el año 1806 se produjeron estas invasiones al Río de la Plata. Veamos la siguiente afirmación. Las juntas de regencia son creadas como reacción a la invasión napoleónica. ¿Es una opción verdadera o falsa? Muy bien chicos, es una opción verdadera. Fue a respuesta contra los franceses que tomaron el gobierno español. Vamos a la siguiente afirmación. Napoleón fue el primer cónsul y emperador de Francia. ¿Es una opción verdadera o falsa? Muy bien chicos, muy atentos. Es una opción verdadera. Estuvimos hablando que Napoleón Bonaparte fue el primer cónsul y emperador de Francia y para sus seguidores fue un buen líder. Vamos a la siguiente actividad. Mencionar las características principales de la invasión inglesa. Vamos a hacer memoria. ¿Cuáles eran una de las características importantes de esta invasión inglesa? A ver, hacer memoria. Muy bien. El tratado de invasión a Portugal entre los españoles y los ingleses. Una característica muy importante. Vamos a la siguiente. Vamos a hacer memoria. A ver si me ayudan. Muy bien, el conflicto de poder en el trono español, cuando el padre y el hijo en el trono español tuvieron diferencias y entra Napoleón Bonaparte en el tema. Vamos a la tercera característica. Excelente chicos, gracias por las ayudas. Creación de las regencias como forma de resistencia al ataque de los ingleses. Excelente. Y así llegamos al resumen de la clase del día de hoy. Podemos decir que en esta oportunidad conocimos a este gran personaje histórico, Napoleón Bonaparte, que tuvo la ambición de gobernar el mundo, conquistó varios países, entre ellos España, y eso causó la revuelta aquí en América. Vamos al cierre de nuestra situación inicial. Hemos aprendido que los ingleses también llegaron al Río de la Plata con la intención de invadir. Sí, Dani, pero Napoleón sí llegó a ocupar el trono de España. Ojalá que la guerra en Ucrania se termine. Sabemos que ninguna guerra es buena. Es cierto, pero al menos nosotros terminamos nuestra tarea y podemos irnos en paz. Bien chicos, terminamos la clase del día de hoy con estas invasiones. Vamos a ver que no es buena la guerra y tú puedes también ser parte de la paz. Recuerda, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Hasta la próxima.